Bueno, ¿cuándo es que se conocen con tu mamá? Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi padre, Miguel Ángel Bustos, y mi madre, Iris Salva, se conocen, según lo que siempre me contaba ella, en la editorial. Mi mamá fue durante muchos años directora de arte de Editorial Sudamericana, de los primeros años 60, 60, 61 y el año 76. Ella hacía, entre otras cosas, las tapas de los libros, de muchos de los libros de Sudamericana en esa etapa. Mi padre publica 2 libros en Sudamericana, de sus 5 libros publicados. Visión de los hijos del mal en 1967 y El Himalaya, la moral de los pájaros en 1970. El primero de los libros que mencioné, Visión de los hijos del mal, obtuvo el segundo premio municipal en el año 68. Es a partir de ese año, en el 67, cuando se publica ese libro y de lo que le produce ese libro a mi vieja. Siempre ella recordaba la poesía de mi papá, que a través de una amiga en común, que yo no podría decir quién es, porque no recuerdo el nombre que me pudo haber dicho mi madre, los presentó, se conocieron y bueno, a partir de ahí iniciaron su relación hasta el año 76, cuando lo secuestran a mi viejo. ¿Era una relación formal? Sí, no sé a qué te referís con formal, pero sí, ¿Se están. casaron? No, porque en aquella época mi papá tuvo un primer matrimonio, lo mismo que mi mamá, y en aquella época no existía el divorcio, entonces, bueno, no estaban casados con papeles y por iglesia, Sí. pero sí, formaban pareja y se fueron a vivir juntos algún tiempo después, calculo que hacia el 69, 70 más o menos. Mm. ¿Tu papá había empezado, él fue antes periodista que poeta o que escritor? ¿Cómo? No, primero que nada poeta y dibujante. Ajá. Dibujante, artista plástico, porque también, en realidad digo dibujante porque más que nada sus trabajos tenían más que ver con el dibujo, ¿no? Porque los materiales que usaba, lápices, pasteles, tintas, etcétera, acuarelas, entonces tenía más que ver con el dibujo, pero primero que nada fue poeta y dibujante. De hecho, su primer libro, como decía, es del año 57, o no sé si lo había mencionado, en el año 57 publica 4 murales, en el año 59 Corazón de piel afuera, en 1965 Fragmentos fantásticos, en 1967, como había mencionado, Visión de los hijos del mal, y en el 70 El Himalaya o la moral de los pájaros. De los 5 libros, 4 tienen ilustraciones suyas. Mm. O sea que ya a principios de los años, ya desde, no sé, primeros años de su juventud, que empezó a escribir y a dibujar. En el año 53 ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras, cursa estudios de filosofía y de sociología, cuando la facultad estaba en la vieja facultad, en la calle Viamonte, donde creo que ahora está el rectorado, o algún edificio vinculado al organismo vinculado a la universidad. Así que el periodismo llega mucho después y por otras vías, digamos. Mm. ¿Y cómo llega? Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega el periodismo a él? Bueno, el periodismo supongo que llega por las vías no sé si decir de la necesidad, pero sí del trabajo y de otras necesidades en todo caso, no menos vitales, no menos intelectuales en todo caso, porque él escribió siempre reseñas de libros, pero quiero decir, llega mucho después. Él, las primeras colaboraciones periodísticas, por lo menos de las que yo tengo noticias, son de los primerísimos 70, del año 71, 70, 71. La primera nota de la que yo tengo, por lo menos que tengo como primera nota suya publicada, es una nota en la revista 7 Días del Grupo Abril, sobre Isidoro Ducás, el conde de Lotremont, poeta
que nace en Montevideo y se desarrolla su carrera literaria en Francia. Pero bueno, es más o menos ahí, y supongo que llega al periodismo a través también de amigos que ya eran poetas de su generación, como Hellman, como Spumber, Alberto Spumber, y tantos otros, ¿no? Horacio Salas, bueno, otra gente que venía de la poesía, pero que ya estaba vinculada al periodismo. De hecho, Hellman y Spumber estaban en el momento que mi viejo llega a la revista Panorama, del Grupo Abril también. Hellman y Spumber formaban parte de la redacción de Panorama. Urondo también colaboró con Panorama. Bueno, era una redacción, como ustedes seguramente sabrán, plagada, como en aquella época lo eran casi buena parte de las redacciones, por lo menos de ese tipo de periodismo. Se llegaba al periodismo, no sé si ahora supongo que sucederá de otra manera, pero en aquella época era usual llegar al periodismo desde la literatura, ¿no? Como sucedió también con la generación del 22, digamos, los años 20 y 30 con Art, Borges, etcétera, o Nicolás Olivari, esa generación que también llegó al periodismo por la literatura. ¿Y la militancia cuándo es que empieza? Y en esos años también, a principios de los 70, mi viejo colaboró con la revista Nuevo Hombre. La revista Nuevo Hombre era una revista, empieza a salir en el año 71, y creo que los últimos números, no sé si son del 75 o 76, no sé si llegó a sacar algún número en el 76. Tuvo varias épocas. Era una revista vinculada al FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo, que estaba a su vez vinculada al frente político del PRT. Y bueno, es ahí, digamos, su militancia era una militancia de superficie, de base, o no sé, tal vez se decía en aquella época, como calculo que tuvieron el mismo tipo de militancia otros escritores como Haroldo Conti, por ejemplo, otra gente, Roberto Santoro, que también estaban vinculados todos ellos al Frente Cultural del PRT, como Raimundo Gleiser y otra gente, ¿no? ¿De la Asociación Periodista de Buenos Aires sabés algo de la militancia que él tuvo? No, yo sé muy poco de eso. Sé que por comentarios que recuerdo que me había hecho mi madre en su momento, mi madre falleció en el año 93, o sea que tampoco mi memoria puede ser imprecisa en ese sentido, pero entiendo que él estuvo cerca de lo que fue del gremio en aquellos años, en la conformación de la APA en aquellos años. Hasta donde sé, no formó parte de ninguna lista de las que hubo en aquel tiempo. Consulté con alguna gente que tenía cercana, en algún caso no me respondieron, en otro caso no me supieron decir. Pero no, yo descarto que habrá tenido alguna participación en asambleas y demás, eso seguro, porque si tenía una mirada política y social de compromiso, es evidente que tuvo que tener alguna participación en la APA, pero en todo caso no creo que haya sido orgánica. Mi viejo nunca fue orgánico en el sentido en que uno puede entender ese concepto del orgánico en aquellos años, ¿no? Es decir, si vos mirás un listado, por ejemplo, la muy buena antología que publica el Diario Sur de poetas de los 60, el 60 Poesía Blindada, en el año 1990, es una antología que prepara Rubén Chiade y cuyo prólogo es de Ramón Plaza. Hay un listado enorme de publicaciones de los años 60, de revistas, un montón de revistas, y en ninguna aparece el nombre de mi viejo. Aunque alguna gente lo ha vinculado a la revista Barrilete, pero yo entiendo que eso es un error. La revista Barrilete, que funda Roberto Santoro y de la que participaban otros poetas, porque había diferencias estéticas, no políticas seguramente, pero sí estéticas. Y no. Además consulté o hablé con algunos de los poetas que formaban parte de Barrilete y me dijeron que no, que mi viejo no estuvo ahí.
Pero lo que te quería decir con esto es que no era orgánico mi viejo en ese sentido. Entonces tal vez hay escenas colectivas en las que uno podría suponer que podría aparecer, pero no aparece en términos de figurar en alguna lista del gremio, por ejemplo, en este caso de ABBA o de revistas, etc. Salvo sí su paso por el periodismo. Emiliano, ¿por qué decías recién que lo del PRT fue una militancia superficial? ¿A qué te referís con eso? No, superficial no, de superficie. De superficie, ¿qué sería eso? Bueno, mi viejo no tenía responsabilidades políticas. Mi viejo nunca pasó a la clandestinidad. A mi viejo lo secuestran y lo desaparecen de su casa, nuestra casa. Domingo 30 de mayo del 76. Ese día habíamos ido a pasear por el parque con mi viejo y digo, ningún militante que hubiese tenido responsabilidades políticas o ya no estaba en el país, en algunos casos, o era clandestino desde hacía por lo menos desde el año 74 o 75. Lo mismo sucede con Conti, por eso yo te comparaba el caso de Conti o el caso de Santoro. A Conti lo secuestran de su casa en la noche del 4 al 5 de mayo del 76, o sea, unos días antes, unos 20 y pico de días antes que a mi viejo, y habían ido al cine con Marta Sabac, su compañera de aquel entonces, era muy chiquito Ernesto, y Miriam, la hija de Marta, que habían quedado en la casa, y habían ido al cine esa noche, y volvieron a la casa y los estaban esperando. Y a Roberto Santoro lo secuestran, él era creo que preceptor de un colegio, no recuerdo ahora si en 11, y lo secuestran de su trabajo. O sea, ninguno de ellos estaba clandestino, ni... Por eso digo que ellos tenían una militancia de superficie. De superficie porque es un término que se utilizaba, es decir, no era una militancia con responsabilidades políticas, eso quiero decir, y mucho menos militares, político-militares. Vos tuviste 4 años, ¿no? Tenía 4 años, sí. ¿Qué recuerdos atesoras de él? Yo de mi viejo tengo imágenes, porque no tengo recuerdos que pueda organizar en términos de como así, de manera orgánica, ¿no? Sí, imágenes, sí recuerdo la noche en que se lo llevaron, recuerdo la situación, tengo imágenes de esa noche, pero bueno, después es todo la aventura que nos tocó a los hijos e hijas de desaparecidos, de reconstruir a partir de los rastros de nuestros padres y madres, lo que pudimos reconstruir. En mi caso, yo de alguna manera me siento privilegiado porque está su obra poética, su obra periodística, que en ambos casos hubo que recopilarla, pero bueno, estaba allí para ser recopilada, está parte de su obra gráfica, en fin. A mi viejo lo conoció mucha gente, es decir, en ese sentido soy un privilegiado porque reconstruyo a partir de muchas piezas. En el caso de los hijos e hijas, la situación fue más compleja, ¿no? Esa reconstrucción. ¿Vos cuándo empezaste esa reconstrucción? Bueno, los que dieron los primeros pasos, la que dio los primeros pasos es mi madre, en pos de lo que fue la primera organización de su obra poética. Por un lado los libros publicados y después un montón de poesía inédita que había quedado inédita. Ese trabajo en un primer momento lo hizo con Alberto Spumber y con el editor José Luis Mangieri, ya fallecidos ambos. José Luis publica finalmente, luego de bastantes años, la antología Despedida de Los Ángeles, que fue la primera publicación en el año 98, la primera publicación de mi viejo luego de su desaparición y después de todos los años de silencio. Ya mi mamá lamentablemente no pudo ver la edición porque había fallecido unos años antes. Y después de eso, luego del fallecimiento de mi vieja, el que continúa un poco con la tarea de reconstrucción y de recopilación de todas sus obras, bueno, fui yo.
en el caso de la poesía completa, en el caso de las obras, de los trabajos, colaboraciones periodísticas y de la poesía completa. En los trabajos periodísticos, el libro que publica el Centro Cultural de la Cooperación, Miguel Ángel Bustos, prosa 1960-1976, se publica en 2007. Y la poesía completa, que lleva por título el título de uno de sus libros, Visión de los hijos del mal, que publica Editorial Argonauta, de Mario Pellegrini, en el año 2008. Que está muy bien que lo haya publicado Mario Pellegrini, porque Mario Pellegrini es el hijo de Aldo Pellegrini, que es un poco el padre el que introduce el surrealismo en la Argentina, de alguna manera, él y su grupo. Y era muy amigo de mi viejo, si bien había una diferencia de edad importante entre Aldo Pellegrini y mi viejo, pero bueno, fueron muy amigos, y entonces tiene mucho que ver que Mario, su hijo, haya publicado la obra completa, la poesía completa de mi viejo. Y después después de esas publicaciones, continuó la recopilación de lo que es su obra gráfica, ¿no? Sus dibujos, los dibujos que quedaron, y se hizo una muestra de sus dibujos en el Centro Cultural Borges, por idea de Luis Yuyo Noé, y de Eduardo Estupía, en el ciclo La Línea Piensa, que se desarrolla desde hace muchos años ahí en el Centro Cultural Borges. Yuyo Noé era amigo de mi viejo y tenían un buen vínculo, así que también en el año 2013 se hizo esta muestra. Lamentablemente terminó mal porque se robaron un cuadro de mi viejo, pero bueno, esa es un poco la senda de la recuperación de su trabajo periodístico, poético y gráfico. Y después vinieron traducciones, ¿no? A partir de esas recuperaciones de sus obras. Y en esa senda, ¿qué fue lo que te sorprendió, lo que te conmovió? No, supongo que la sorpresa permanente siempre es su propia obra, ¿no? La vigencia de su obra, cómo es leída por diferentes generaciones, cómo es retomada y releída por gente joven y poetas incluso de otros lugares. En Colombia se publicó hace un par de años uno de sus libros, Fragmentos Fantásticos. De hecho, en Colombia hay un montón de poetas que se embarcaron en la lectura de la obra de mi viejo, y bueno, esta publicación es un poco, refleja eso. Y esa es un poco la sorpresa permanente, ¿no? De que su obra vuelva a decir cosas, como sucede con la obra de otros artistas, otros escritores desaparecidos también, la obra de Conti, la obra de Santoro, de Thilo Benner, bueno, tantos poetas y artistas que fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado. Lo que sí, en el caso de mi viejo, como sucede con otros también, como sucede con Conti, con Santoro, mi viejo tenía una obra antes de ser secuestrado y desaparecido. Su desaparición física de alguna manera conllevó a su desaparición, trajo aparejada su desaparición simbólica, la desaparición de su obra, ¿no? Como sucedió también con otros autores. Pero es interesante también hacer ese registro, tener esa lectura de lo que sucedió antes con su obra y lo que sucedió después, ¿no? No es que todo sucedió después, sino que hay una lectura completa que hay que hacer. ¿El día del secuestro se llevaron obras de él? No, entiendo que no. No podría afirmar si se llevaron algo. En mi casa actuó un grupo de tareas, pero no sé realmente si. Entiendo que no, porque su poesía, sus inéditos y demás, bueno, están. Lo que pasa es que yo no podría afirmarlo porque no tengo un inventario de lo que había en ese momento. Sí tengo el recuerdo de lo que contaba mi madre, y mi madre nunca contó en todo caso que se hubiesen llevado obras. Papá, como sí sucedió en otros casos, bueno, el caso de Walsh, y creo que incluso
caso de Conti también, en fin. ¿Cómo fue el proceso de recuperación de restos? ¿Cómo llegaron a...? Contanos eso. Sí. Bueno, ahí es, bueno, es bien conocido el trabajo formidable que hace LEAF desde el principio del año 84, ¿no? Cuando se funda LEAF. Y yo me presenté a dar mi muestra a mediados de los 2000, 2008, creo, 2009. Y un tiempo después, en realidad fue como en dos etapas, porque en un primer momento, más o menos por esas fechas, fue mi primer acercamiento a LEAF, y después, años después, me acerqué a dar mi muestra. Los procesos que se dan en los familiares con respecto a su acercamiento a LEAF y al tratar de saber qué pasó con sus padres, con sus madres, con sus familiares, es complejo, y siempre esos tiempos son muy personales y muy difíciles de mensurar, pero en mi caso fue así. Y entonces, cuando fui a dar mi muestra, que fue en el año 2013, al poco tiempo me llamaron para pedirme si había algún otro familiar. En el caso, mi viejo tenía 3 hermanos, si había algún otro familiar, hermano, que podía acercarse a dar su muestra. Fue uno de mis tíos. Y bueno, y después nos confirmaron, entonces, con ese 99,9% en el resultado nos confirmaron que habían identificado los restos de mi viejo. Entonces ahí pudimos saber más o menos cuál había sido el periplo, ¿no? A mi viejo lo secuestran el 30 de mayo, y según el registro de LEAF y las partidas de defunción, en el caso de varios cuerpos NNs que son ingresados al cementerio de Avellaneda, a mi viejo lo matan el 20 de junio del 76, o sea, 21 días después de su secuestro. Lo matan junto a otra cantidad de personas. Casi todas ellas fueron vistas o estuvieron, o se sabe más o menos con cierta precisión que estuvieron en el CCD Vesubio, que es donde estuvo probablemente también Conti, Gleiser. Nunca sabremos, o difícilmente se podrá saber a ciencia cierta qué pasó en esos 20 días, más allá de lo que uno puede imaginar, desde luego, pero bueno, esa tarea ya es muy difícil, porque además del periodo en el que estuvo mi viejo, que son esos 20 días, entre mayo y junio del 76, son muy pocos los sobrevivientes. Esa etapa es una etapa absolutamente salvaje y feroz, como lo fue toda la dictadura, pero ese periodo especialmente fue una carnicería. Entonces es muy poca la gente que quedó sobreviviente. La mayor cantidad de sobrevivientes de Vesubio son del año 78. Vesubio funcionó hasta el año 78, 78, 79, cuando es la visita de la CID, que ahí es donde se desarman algunos CCDs o se modifican, como el caso de la ESMA, que tuvo modificaciones para la visita de la CID. Y en el caso de Vesubio directamente lo demuelen. Volviendo a la identificación, Sí. ¿qué te provocó ese 99,9? Bueno, es difícil también decir con palabras, pero por cierto que es el final en cierto modo, el final de toda una etapa de silencio, incertidumbre, y de esa suspensión que implica el concepto, la noción de la desaparición. Pero lo que no significa que eso responda a todas las preguntas, ¿no? Por supuesto que quedan preguntas que parecen, en algunos casos, si se quiere, menores al lado de otras preguntas de los familiares que siguen buscando a sus familiares, ¿no? Bueno, que esa va a ser la pregunta mayor, pero por supuesto que cierra un montón de cosas, y uno puede, en todo caso, dimensionar y vivir
no sé, como que se trastocan las temporalidades, porque es algo que ya sabes que sucedió, cuándo sucedió, aproximadamente cómo sucedió. Y es muy fuertemente identitario, ¿no? Porque en definitiva confirma cosas y no te las podría enumerar, pero lamentablemente es un porcentaje muy, muy menor los familiares que pudimos recuperar los restos de nuestros familiares. Quedan aún entiendo que unos 600 restos por identificar, que los tiene el EAF, pero bueno, aún si se identificaran todos esos cuerpos, esas personas, igual sería un número menor respecto del número total de desaparecidos. Emiliano, el juicio en el que está el caso de tu padre es en el Vesubio 3, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Y en Sí, qué sí. estado está ese juicio? No, entiendo que ya terminaron las testimoniales y que ya, no sé si ya está la sentencia, pero yo testimonié hace aproximadamente 2 meses o 2 meses y medio, porque si bien estaba incluido el caso de mi viejo, había estado incluido en los tramos anteriores, en juicio 1 y 2, no era un caso, no estaba constituido como caso más específicamente. Entonces me convocaron a testimoniar y lo hice hace, como digo, 2 meses, 2 meses y medio. También había testimoniado en otras causas, en mega causa ESMA, no recuerdo en qué tramo, en el año 2013, y en la causa Primer Cuerpo de Ejército, en el año 2009. O sea que ya testimonié 3 veces, lo que siempre es una instancia movilizante. En la última vez nos acompañamos con otro hijo, compañero, un hijo de víctimas del terrorismo de Estado también, Mariano Camps, hijo de Alberto Miguel Camps y Rosa María Pargas. Alberto Miguel Camps, sobreviviente de Trelew y luego asesinado por la dictadura. Y que justo testimoniaba ese día, entonces nos acompañamos, nos hicimos compañía, intercambiando mensajes. Y cuando testimonié ahora, hice algo que no había hecho las veces anteriores. Pedí que pasaran y les compartí mi testimonio, la grabación de 2 poemas de mi viejo, leídos por él, como para incluir su voz. Qué lindo eso. Sí, eso era algo que quería hacer y me pareció una buena oportunidad de compartirlo en ese momento y darle ese lugar a su palabra poética también en esa instancia, ¿no? ¿Qué son registros que él había hecho? Sí, son grabaciones. Son en el caso de los 2 poemas que lee mi viejo y que yo pedí pasar, no son poemas suyos, son poemas que yo sospecho que pueden ser traducciones suyas. Uno es un poema de William Blake, el Tigre, de William Blake, y otro es un poeta que admiraba mucho mi viejo, y otro es un poema de Goethe, ambos en castellano, traducidos. Mi hijo hay algunas grabaciones familiares, todas audio, no imágenes. Y hay también algunos poemas que lee, en este caso sí suyos, grabaciones un poco anteriores. Para terminar, Emiliano, ¿querés agregar Sí. algo? No, simplemente me parece fantástico el trabajo que están haciendo en Cipreva con este archivo que recupera la memoria de los y las periodistas desaparecidos, que se siga enriqueciendo ese archivo y esas historias ya desde este hilo
que viene desde la recuperación que hizo la UTBA en los primeros años 80, con el trabajo en aquel tiempo de otra UTBA, no la actual. Así que eso me parece fantástico. Yo siempre tengo el contacto con un amigo que era muy amigo de mi vieja, Néstor Gestivo, que formó parte de aquella recuperación de la UTBA a la salida de la dictadura. Y la verdad siempre comentábamos y hablamos. Y él incluso estuvo cuando se colocó la baldosa de mi viejo ahí frente a nuestra casa, donde lo secuestraron. Y nada, estuve hace poquito en la actividad, estuve así de manera virtual, ¿no? Presenciando la actividad de la presentación del libro del Negro de Marchi, y me pareció fantástico también, así que los felicito, porque es una tarea, la tarea de archivo y de memoria siempre es una tarea tan importante, ¿no? tan resignificadora de esas historias que solo con la memoria perduran, ¿no? O a través de la memoria. Gracias, Emiliano. No, muchísimas gracias a ustedes.